Sean todos bem-vindos a Comentarios Bíblicos. Estamos en el fascinante libro de Mateos, primer evangelio del Nuevo Testamento. Aquí estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a leer solo un versículo para poder reiterar el vídeo de ontem y esclarecer una situación de la cual Mateo escribió y no aconteció. Entonces, dice así el versículo 23 del capítulo 10, dice: Quando, porém, vos persiguierem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel hasta que venha o Filho do Homem. Vamos a comenzar aclarando lo que estaba aconteciendo. Este libro de Mateos, Eli escribe 80 o 90 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tengan en cuenta este escrito. ¿Y qué aconteció en estos 80, 90 años? La persecución fue mayor, fue creciendo el número de convertidos, llenos de Espíritu Santo, milagros. Los apóstoles viajaban, trabajaban, comenzaron a llegar una cantidad de gentios, de personas de diferentes naciones, diferentes etnias, culturas, en el cual había situaciones como ontem, que hoy quiero repetir, ¿sí? Eran acusados de caníbales, porque cada vez que se reunían, ellos se presentaban en la Santa Cena y tenían esto, de comer el cuerpo de Cristo, y era mal interpretado, ¿sí? Eran acusados de inmoralidad, porque se reunían una vez por semana y era una reunión de amor, reuniones ágape, entre todos ellos confraternizaban, mas la gente que no acreditaba los falaban de inmoralidad, eran acusados, incendiarios, porque falaban de que el fin del mundo llegaría pronto y todo se convertiría en fuego y que tenían que arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús, en el cual habían crucificado y Él había resucitado. Entonces, había situaciones del gobierno que había mudado y el emperador había colocado como ley principal presentarse todo ciudadano una vez por año y rendirle reverencia y falar viva el rey, viva el Dios César, y era algo que un crente no puede hacer, porque tiene un Dios que es Jesucristo, único rey, único Dios. Entonces eran ciudadanos desleales y eran perseguidos por esto. Sufrían situaciones con los esclavos, que era mucho más grave, peor cosa que les podía acontecer, porque ellos no pregaban, no motivaban a que los esclavos sean libres, sean libertos de la esclavitud. Ellos no condenaban la esclavitud, mas eran aceptos dentro de estas reuniones como de igual a igual. Ellos eran consiervos en el Señor, los trataban de igual a igual, y esto podía incentivar a esta masa social, que era la mayoría, eran 60.000 millones de personas. Entonces eran mucho más los esclavos que los ciudadanos, y esto traía una gran persecución. Cosas que ninguém sabe, piensan que las persecuciones son de otra índole,
Mas, ainda assim, crescia o número de cristãos. Tá? Então, por que escreve Mateus este versículo que fala deste jeito? Porque Jesus falou que não precisavam que todos vocês sejam mártires. Não se precisa ser mártir. Quando se habla de mártires, é quando já não tem outro jeito. Você não pode negar a Cristo e por confessar sua fé, é prendido, levado, torturado, morto, desse jeito. Mas se você pode evitar, evite. Jesus deu o exemplo. Quando lo tiraram da sinagoga por acusándolo de blasfemia, ele escabullou, se escapou. Ele se escapou. Leam. Está na história, está escrito. Muitas vezes assim, quando ele tinha que entrar a Jerusalém, onde todos los estavam aguardando para prenderlo, ele não foi com os hermanos. Ele não foi em público. Foi em privado, depois foi. Ele pode evitar, e ele está falando aqui, se pode evitar ser mártir, evite. Isso é o que diz aqui. Fuge para outra. ¿Sí? Ahora, lo que hay que aclarar acá, dice, acabarán de percorrer a ciudad de Israel, hasta que venha o Filho do Homem. Hay un versículo en Marcos capítulo 9, versículo 1, que fala do reino do céu. Y aquí Marcos, por su emoción, escribe Filho do Homem. Porque esa gente murió. Ya pasaron décadas, centenares de años, y no fue una realidad. Este es el comentario bíblico de hoy. Dios abençoe a todos en el nombre de Jesús.